Entrar la palabra del Señor, mis amados. Vamos a entrar la palabra del Señor. Vaya buscando en sus Biblias. Busca en sus Biblias Esdras capítulo 10. Los niños pasan los aplausos, amigos. Esdras capítulo 10, verso 1. Esdras 10:1. Y dice la poderosa palabra del Señor. Busque Esdras. Ahí ya cerquitas de Job, por ahí cerquitas está Esdras. Adelantito de Segunda de Crónicas, ahí está Esdras. Y dice Esdras 10:1. Dice: mientras oraba Esdras, ¿qué estaba haciendo Esdras? Orando. Dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Zacarías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Padre, le damos toda gloria, toda honra, toda adoración, Señor, toda alabanza. Y hoy en este día nos disponemos a escuchar su santa palabra. Le pedimos que caiga en buena tierra, que dé fruto al 100 por 1, y que a donde vaya a correr esta enseñanza, esta palabra, sea la bendición a los hogares y a las familias donde me escuchan. Desde aquí de Western City, Iowa, en los Estados Unidos, bendecimos sus hogares, sus familias. Sí, Señor. Y que todo lo que el enemigo haya robado sea restaurado en el nombre poderoso de Jesús. Le damos gloria y honra, Padre, en el glorioso nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Vamos a ir a ver una escritura más para ir viendo lo que vamos a predicar hoy. Vamos a ver Jeremías 25:11. Jeremías 25:11 y 12. Y dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán a naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y convertiré en desiertos para siempre. Muy bien. Entonces, aquí vemos que fue dada una profecía al pueblo de Israel por el profeta Jeremías, y la profecía es que Dios los iba a sacar de esa tierra, los iba a llevar cautivos a Babilonia, les iba a quitar el país que les había dado por su gran cantidad de pecados que habían cometido. Porque el pueblo de Israel tuvo profeta tras profeta donde se les avisaba que dejaran de pecar, que no adoraban a Moloch, que no adoraran ni de los paganos, y ellos seguían contaminándose en hacer cosas que Dios les prohibía. Y vino el tiempo en que Dios mandó a su siervo Nabucodonosor, que era un rey muy poderoso, ha sido uno de los reyes más poderosos que han existido sobre la faz de la tierra, y lo mandó a sitiar Jerusalén, Judea, y llevarse cautivos a todos, y saquear el templo, y llevarse toda la riqueza que había en el templo. Y fueron llevados cautivos a Babilonia. Y la profecía era que iban a estar fuera de su tierra 70 años, pero que había esperanza para ellos. Y aquí vemos que en el primer viaje Dios levantó a un hombre, a un siervo de él que se llama Ciro. Vamos a ver Isaías 44:28 para los que tienen la buena costumbre de anotar. Isaías 44:28. Isaías 44. Quiero que veamos todas estas escrituras para que entiendan la prédica, si no, no la van a entender. 44:28 dice: que dice a Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: será santificada, y al templo:
serás fundado. Entonces, Ciro es un emperador persa, es el fundador del imperio persa. Ciro dominó Babilonia. Ciro hizo un gran imperio, el imperio de Ciro el Grande. Y Ciro era un siervo de Dios siendo pagano, porque él no conocía a Dios. Y la cuestión es que Ciro se asustó cuando escuchó que en la palabra de Dios estaba su nombre y había una profecía para él 250 años antes de que Ciro naciera. Oiga, qué interesante. Oiga, necesito que se ubique. Antes de que Ciro fuera rey y antes de que Ciro naciera, fue dada una profecía por Isaías 250 años antes de que Ciro existiera, donde Dios le decía: eres mi siervo, me vas a servir y vas a dejar ir a mi pueblo que está cautivo a que reedifiquen el templo de Jerusalén. Oiga, como Dios es eterno, como Dios conoce la vida de todos nosotros, Él sabe con quién te vas a casar, cuántos hijos van a tener, cuántos hijos van a tener tus hijos, quiénes son tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos, hasta 1000 generaciones. Él sabe. Entonces, Él sabía que Ciro, cuando el pueblo de Israel fuera llevado cautivo por Nabucodonosor y estuviera cautivo en Babilonia, adorando dioses paganos, porque ellos acá adoraban en todo cerro alto y en todo árbol frondoso, adoraban dioses paganos. Y Dios dijo: lo llevaré a una tierra donde se hartarán de orar y de buscar a dioses paganos. Y los llevó a Babilonia cautivos, y allá estaban cautivos, y ellos lloraban porque deseaban volver a su tierra. Por eso es que el pueblo de Israel fue llevado allá por desobedientes. Pero viene el primer viaje con Zorobabel, y con Zorobabel se vienen 50,000 judíos a Jerusalén a construir el templo, a restaurar el templo, pero cometen un error garrafal los 50,000 que se vinieron con Zorobabel. Detuvieron la construcción del templo y empezaron a buscar mujeres paganas de los jebuseos, de los amorreos, de los fereceos, de los filisteos, y se casaron con mujeres paganas. En vez de dedicarse a hacer la obra, la mayoría de ellos eran sacerdotes, eran levitas, y ellos tenían la obligación de levantar el templo, y en vez de levantarlo, ellos se fueron a buscar mujeres paganas, se casaron con mujeres paganas y tuvieron hijos. Y al tiempo pide nuestro hermano Esdras permiso al rey Artajerjes que lo deje venir, y le da cartas, le da permiso, y Esdras se viene 16 años después, se viene con 1,500 israelitas, mayoría de ellos cantores, mayoría de ellos con llamamiento sacerdotal, para levantar el templo que Zorobabel había dejado a medias. Pues resulta, hermanos, que cuando llegan encuentran un desastre. El desastre era que en vez de estar construyendo el templo, habían parado la construcción, se habían dedicado a andar de novios y a hacer amoríos con las mujeres paganas. Y él, Esdras, siendo un sacerdote de la línea de Aarón, era un hombre escriba, era un hombre estadístico, era un hombre culto, era un hombre preparado, llega y ve el desastre que había en Jerusalén, que los hombres con llamado sacerdotal y los levitas con llamado a alabar a Dios se habían casado con mujeres paganas. Y aquí es donde empieza el problema que vamos a estar enseñando el día de hoy. ¿Sí me van siguiendo, hermanos? Muy bien. Entonces dice, nos vamos a ir otra vez de nuevo a Esdras capítulo 10. A Esdras capítulo 10, verso 2. Entonces respondió Secanías, hijo de Gediel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen al mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Entonces,
Como se habían casado los sacerdotes, se habían casado la mayoría de los 50,000 que vinieron en el primer viaje de los deportados, que vinieron con Zorobabel a construir el templo, la mayoría se casó, agarró mujeres, empezaron a tener hijos con ellas, y resulta que pecaron delante de Dios, porque Dios escogió a Israel como pueblo santo de entre todos los pueblos de la tierra, para que todos aprendieran a adorar a Dios de la forma en que Israel adoraba. Pero los israelitas, en vez de obedecer a Dios, lo desobedecieron otra vez. Y venían de regreso del cautiverio de 70 años. ¿Sí está entendiendo el colmo de los pecados que cometió Israel? ¿Sí está alcanzando a ver? Venían de regreso de un cautiverio de 70 años. Pues volvieron a hacer la misma cosa, pecar. Y cuando Esdras, el sacerdote, vino, letrado en la palabra, el rey Artajerjes le dio permiso de venir a que enseñara de nuevo la palabra, encontró este tremendo problema. Que todos habían agarrado mujeres paganas y ahora tenían hijos. Y él se tiró a llorar, se tiró a orar, y los temerosos de Dios se empezaron a acercar a él, hombres, mujeres y niños, oraron con él, lloraron delante de Dios por el pecado del pueblo y acordaron que para limpiar al pueblo y que para el que el pecado se quitara del pueblo de Dios, los que se habían casado con mujeres paganas despidieran a su mujer junto con sus hijos, si no dejaban de ser del pueblo de Dios. Y todas sus propiedades, sus haciendas, sus tierras, lo que tenían, que habían acumulado durante 16 años después de su regreso, iba a ser quitado por haber pecado delante del Señor. Ese es el problema. Entonces el tema es la obediencia a Dios. ¿Cómo es el tema? La obediencia a Dios. Dios quería un pueblo santo. ¿Cómo quería el pueblo Dios? Santo, apartado. ¿Cómo quiere Dios a la iglesia hoy? Santa, apartada. ¿Y qué pasa cuando usted va y se casa con un pagano? ¿O qué pasa cuando usted se casa con una pagana? ¿Qué es lo que pasa? Es el mismo problema que tenemos aquí. Es exactamente lo mismo. Porque el que se casa con un pagano, lo más seguro es que el pagano lo saca de la iglesia. O a no ser que usted en el nombre del Señor logre ganar al hombre o a la mujer para Cristo, ahí cambia la cosa. Pues ellos, siendo sacerdotes, siendo músicos, que vinieron a una obra especial, con un permiso especial de ser esclavos, vinieron otra vez al pueblo de Jerusalén a levantar, cometieron este pecado. Viene 16 años después Esdras, se da cuenta del pecado, hacen un acuerdo y deciden que para que los hombres que estaban casados con mujeres así, las despidieran sus hijos de ellos, para poder ser parte del pueblo de Dios. ¿Cómo ve usted el problemita? Entonces aquí tenían una decisión: o obedecían las obras de Dios y las leyes de Dios, o estaban excluidos de ser el pueblo elegido de Dios. Pues decidieron obedecer a Dios. Y dice, fíjese lo que dice en el 4: levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Le dijeron a nuestro hermano Esdras: esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Joanán, hijo de Elisá, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén. Y el que no viniese dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno. Y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto a causa de la lluvia. Entonces mandaron mensajeros por todo Israel, porque estaban dispersos, y dijeron: si en 3 días no vienen a esta reunión, van a perder sus propiedades, van a perder todo y van a dejar de ser parte del pueblo de Dios. Todos vinieron. Y cuando todos vinieron y se reunieron, cayó un gran aguacero. Y estaban en ese gran aguacero por 3 días.
Y dijeron, pues lloviendo mucho está, hagamos una comisión, que esta comisión se encargue de resolver los problemas de los que se casaron con paganas, y nosotros nos regresamos a nuestros lugares y que la comisión de los príncipes de cada tribu se encargue de resolver el problema. Así lo hicieron y empezaron a venir uno a uno y empezaron a despedir a sus mujeres y a sus hijos. Oiga, ¿dónde está la cosa? Se deshicieron de su mujer y de sus hijos, porque si no lo hacían, perdían el derecho de ser parte del pueblo de Dios, porque Dios nunca nos mandó a casarse con esas paganas. A ver, hermano, no sé si me están entendiendo o no me estoy dando a entender. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Miren, este tipo de temas no es muy común que se escuchen en las iglesias. Le voy a decir por qué. Porque ahora las iglesias son unas alcahuetas que permiten el pecado. Ahora las iglesias modernas del siglo XXI, por tal de que la gente esté en la iglesia, un evangelio facilito, suavecito, que no te molestes, que no te duela. No, eso no es. Dios no quiere eso. Dios quiere, o somos de Él o no somos. Amén. O le servimos o no le servimos. O nos consagramos a Él o no nos consagramos. Porque la iglesia, ¿qué es? ¿Es santa? ¿Qué es la iglesia? Dígame, ¿qué es la iglesia? Es santa. Y la iglesia no se va a ir con Jesús si no se santifica. ¿Sabe qué se necesita en la iglesia? Más oración. Amén. La iglesia necesita días enteros de estar aquí o encerrados orándole a Dios. Amén. Y Dios revela qué hay que hacer. Pero mira, hacemos una vigilia, vienen 2 o 3. Ahora, si convocamos un ayuno, a ver cuántos vienen. Que convocáramos un ayuno de 3 días. 3 días seguidos con sus noches. A ver cuántos se quedan. Por tal de no perder el trabajo, nadie viene. Es más importante el trabajo que el ayuno. Le da más importancia a la iglesia al trabajo y a sus cosas que a las cosas de Dios. Y eso le pasó a Esdras. Esdras vino 16 años después, cuando habían venido 50,000 israelitas del cautiverio. 16 años después vino Esdras y encontró que en vez de haber terminado el templo, se habían casado. ¿Qué le parece eso? Sacerdotes, levitas, cantores, gente importante del templo, en vez de hacer su trabajo, fueron y se buscaron mujeres paganas, se casaron con ellas y tuvieron hijos. Y la obra de Dios parada. ¿Qué le parece? Y vino Esdras y dijo, y no, se tiró a orar, se tiró a ayunar. Esdras, los que temerosos de Dios se juntaron con él y dijeron, hagamos un pacto. ¿Y cuál es el pacto? Que todo aquel que se casó con una mujer pagana la despida. ¿Verdad que no es fácil? No. Dígame usted, ¿será fácil despedir a la mujer si se casaron con ellos porque la querían o les gustaba? Y ahora con hijos y despedida. Y cuando Daniel miró la profecía de Jeremías, él clamó a Dios y dijo, Señor, ¿cómo que 70 años de cautiverio del pueblo de Israel? Ten misericordia, Señor. Y Dios tuvo misericordia. Y Dios preparó a Ciro 250 años antes de que él naciera. Dijo en una profecía al Señor que Él iba a permitir que su pueblo regresara y los iba a ayudar económicamente y con recursos para que construyeran el templo. Porque Dios siempre tiene misericordia. Amén. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Pero eso nos corresponde a nosotros poner de nuestra parte. Amén. A nosotros nos corresponde poner de nuestra parte. Y aquí vemos a nuestro hermano Esdras que se enfrenta con este tremendo problema. Hay una escritura aquí, fíjense lo que dice, teniendo Dios misericordia del pueblo. Vamos primeramente a ver lo que dice Daniel 9. Vamos a Daniel, para que usted vea Daniel. Daniel 9. Daniel 9:1. Para que vea cuál fue la reacción de Daniel. Dice Daniel 9:1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Cuánto había dicho Dios que iban a estar fuera de su tierra? ¿Cuánto? 70 años. 70 años. Daniel miró eso en los libros, en los rollos, y oró a Dios y pidió misericordia.
y fue escuchado. Ahora vamos a ir a Ageo 1, del 1 al 5. Ahí atrásito de Malaquías, ya el último libro. Ageo 1. Fíjense lo que dice aquí el Señor. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas apesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traer madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y será glorificado, ha dicho Jehová. Entonces, fue escuchada la oración de Daniel acá con Ageo, porque Ageo es contemporáneo de estas. ¿Entienden? Pero resulta que los que vinieron a construir la casa, y en vez de ir a cortar madera y preparar los materiales, se fueron de enamorados. Se fueron de enamorados, se casaron con mujeres paganas. 16 años después viene Esdras y encuentra a todos casados y con hijos. Cuando Dios les prohibió estrictamente que no dieran ni los israelitas sus hijas ni sus hijos, ni que ellos fueran a buscar mujeres ajenas. ¿Sí me entiende cómo? Y ellos lo hicieron. Entonces ahora viene Esdras con el tremendo trabajo y la tremenda responsabilidad de restaurar la obediencia a Dios. ¿Y qué tenían que hacer? Despedir a las mujeres, despedir a los niños y consagrarse otra vez al Señor y echar a andar la construcción del templo y terminarla. Y sí la terminaron. Zorobabel la terminó. Fue un templo no nada igual al templo de Salomón. Fue un templo muy humilde. No tenían los utensilios. El lugar santísimo estaba vacío porque el arca la habían perdido. Habían perdido el arca del pacto. Habían perdido los candeleros. Habían perdido la mayoría de los utensilios santos del templo. Y como pudieron, hicieron un altar de piedras no labradas, piedras normales, y reconstruyeron e hicieron, y ahí le fueron dando hasta que restablecieron el sacrificio otra vez, y hasta que lo hicieron. Entonces vamos de nuevo atrás a donde estábamos con Esdras, capítulo 10. Y dice, el 10. Y se levantó el sacerdote Esdras y dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad. ¿Haced qué? Su voluntad. Y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron a alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en el lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ella, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Solamente Jonathan, hijo de Asael, y Jezarías, hijo de Tikva, se opusieron a esto, y los levitas Mesulam y Sabetai les ayudaron. Así hicieron los hijos del cautiverio, y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones, jefes de casas paternas, según sus casas paternas,
todos ellos por sus nombres, se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre este asunto. Cuando Esdras regresó, 16 años después, Esdras venía con los 1700 personas que venían con él, venía rico. De acuerdo al oro y la plata que traían con ellos para construir e invertirlo en el templo, dicen los expertos que Esdras traía un equivalente a $2.225.000. Igual como los israelitas cuando salieron de Egipto no salieron pobres. Llevaban oro, llevaban plata, llevaban piedras preciosas, llevaban vestiduras finas, prácticamente llevaban todos los materiales que se requería para hacer el tabernáculo en el desierto. Entonces Esdras regresa rico a Jerusalén e invierte lo que llevaba en la construcción del templo. Y el templo es construido. Y este mismo templo es el que Herodes el Grande, en tiempo de Jesucristo, ayudó a reconstruir más, embellecerlo más, y era aquella belleza del templo cuando Jesús vino a la tierra y predicó aquí en la tierra. Y vienen los israelitas y dicen, ven, mira esta magnificencia del templo, ve esto, y Jesús les dice, no quedará piedra sobre piedra de este templo. Lo costás, le dijeron, no le creyeron. 70 años después de que Jesús vino Tito, un general romano, y tumbó piedra sobre piedra, como Jesús dijo. Y solo dejó el muro de los lamentos. ¿Ha visto usted donde van y se están inclinando así todo el tiempo? Están así. Ese era el muro de los lamentos. Ese es prácticamente el cimiento de ese templo, el único que quedó. Se tumbó todo. Y Dios volvió a sacarlos de su tierra. Desde el año primer siglo hasta 1948, porque siguieron pecando. Dígame usted, ¿sabe qué hace el pecado? Destruye. ¿Qué es lo que hace el pecado? Destruye. El pecado te quita tus bendiciones, el pecado destruye ministerios, el pecado destruye lo que Dios nos ha dado. El pecado es peor que el cáncer, hermano. Por eso, si usted es miembro de la iglesia, y si usted es miembro de la casa del Señor, es miembro de su iglesia, usted no tiene nada que andar haciendo en las cosas del mundo. ¿Usted qué tiene que andar haciendo en los bailes? Dígame, ¿qué tiene que andar haciendo usted en los bailes? Dígame, ¿qué tiene que andar haciendo tomando cerveza? ¿Qué tiene que andar haciendo? Dígame, ¿qué tiene que andar bailando allá? Venga y baile al Señor aquí. Dígame, ¿qué tiene que andar haciendo? ¿Qué tiene que andar oyendo conciertos mundanos que alaban a Satanás? ¿Qué tiene que andar haciendo? Y luego, Señor, bendice. ¿Cómo te va a bendecir si andas de mundano? ¿Cómo? Santo Dios. O sea, ¿cómo? Y que vamos a la disco. Ve tú, yo no. Si somos parte de la iglesia, del cuerpo santo del Señor, ¿somos o no somos? Amén, gloria a Dios. ¿Cómo? O sea, explíqueme usted eso. Pongamos un ejemplo. Una jovencita, un joven de la iglesia, se casa con otro siervo de Dios de otra iglesia, pero que le sirva al Señor, van a ser bendecidos. Aunque al principio usted los vea batallando y todos pobres, pero van a ser bendecidos. Pero si va y se casa con un marihuano, un loco allá, usted va a ver cómo va a ser su vida. ¿Sabe por qué? Porque no hay ninguna relación la luz con las tinieblas, ninguna. No hay ninguna relación. Por eso uno del pastor siempre está ahí, hermano, cásese, hermano, bautícese, hermano y hermano y hermano, para que su alma no se pierda. Porque si no, se va a perder. Ahora, peor cosa, usted se bautiza y no va y se refunde al pecado. Santo Dios. Echarse sus copas y sus bailadas y cuanta cosa, óigame, ¿qué le pasa? O ganas de caerle encima cuando anden eso, para ayudarlo a rescatarlo. Así les cayó Esdras. Les cayó sin que les avisó. Venía con 1700 que venían del cautiverio, 1700 venían con él, la mayoría sacerdotes y músicos. Y llegan y los encuentran con mujeres paganas y con hijos. Y acuerdan que si quieres seguir siendo del pueblo de Dios, te despides de la mujer esta, te despides de tus hijos que tuviste con ella, si no, no eres parte del pueblo de Dios. ¿Qué le parece eso? Ahora, el que iba a obedecer a Dios iba a hacer eso, y el que no, estaba a hacer. Y en los 16 años que tenían, lo que habían acumulado de cuando vinieron con Zorobabel, todo el trabajo que habían hecho en 16 años, se los iban a quitar. Eso es querer servir a Dios.
¿O no? Pues gracias a eso terminaron la construcción del templo. Restablecieron los sacrificios, restablecieron todo, restablecieron la alabanza. Mire, en la época de David, el templo que hizo Salomón, había músicos las 24 horas. Terminaba un grupo, se bajaba y se subía otro. A la hora que usted fuera al templo, había música. Y ahora los templos todo el tiempo están cerrados. Por eso, el tabernáculo de David, que es la alabanza, está por los suelos. Y el Señor lo va a levantar. Va a haber iglesias, y esperamos en Dios que la nuestra es una de ellas, que las 24 horas haya hermanos tocando. Que a la hora que usted venga, ahí está el hermano, toca y toca. Ahí está el coro cantando. ¿Haya gente o no haya gente? Ahora, no quieren ni cantar cuando en pleno servicio, menos cuando no hay nadie. O sea, ¿cómo? Dígame usted, ¿cómo? El puro rey David inventó 1500 instrumentos. Él solo. La mayoría de los instrumentos que hay ahorita en la actualidad, el inventor fue David. Era otro nivel David. Ahora uno tiene que andar rogando a ver quién quiere tocar un instrumento. Mire, nosotros tenemos todos los instrumentos, no hay quien los toque. Hágame el favor. O sea, ¿cómo? Así como digan ustedes. Viene Esdras y encuentra esta problemática. Dice, no, le vamos a poner una solución. Y se la pusieron. Lograron hacer el templo. Y el pueblo siguió pecando. Tanto llegó a pecar que vino Jesús y no lo conocieron. A los suyos vino y no lo conocieron. Lo mataron. ¿Qué cree que les esperaba? Lo sacó Dios otra vez de su tierra. Puso en desolación su tierra. Por siglos anduvieron errantes, tan errantes que se perdieron las 10 tribus de Israel. Y están regadas en todo el mundo. Y va a venir otra vez el buen pastor y va a juntar su rebaño otra vez. Y Él los va a llevar a su tierra santa. Y va a restaurar y va a establecer su reino por 1000 años y va a enseñar a gobernar con justicia y equidad. Va a derrotar al enemigo, va a derrotar al anticristo, va a derrotarlos a todos y entonces va a establecer su reino en la tierra. Ya cuando venga la nueva Jerusalén y sea puesta en la tierra, todo va a cambiar. Cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Y ahora sí, nada que nada, porque dice que Él va a regir con vara de hierro. Jesús va a gobernar con vara de hierro, o sea, que no va a permitir nada. El hombre quiere establecer su nuevo orden mundial, pero quien va a establecer un gobierno eterno en la tierra es Jesús. Amén. Él es el que lo va a establecer, porque Él es el rey de la eternidad. Y Él no va a andar tocando, ¿sí me entiende cómo? Entonces, aquí o obedecemos a Dios o no lo obedecemos. O sea, ahora por la más mínima cosa ya no queremos venir a la iglesia. No, es que el hermano me miró mal. No, es que me dijo. No, es que acá. No, es que allá. Entonces, ¿para qué se perdona? Dios permite ciertas cosas para probarte a ver si de veras te perdonas. Amén, gloria a Dios. Y si no sabes, para que aprendas. Dios a veces pone hermanos y hermanas para picarte las costillas a ver si es cierto que te vas a servir a Dios. Amén, gloria a Dios. A mí me ha tocado una, pero uno tiene que aprender a que los frutos del Espíritu se manifiesten en amor, gozo, paz. No que cualquier persona te robe tu gozo. ¿Cómo te lo van a robar? O tu paz. Pero la cosa es de que la iglesia moderna de ahora está tan sentida, hermano. Yo a veces, hermano, ¿por qué no vino? Es que me miró mal fulano. No, es que la previa que usted dio fue muy dura. ¿Por qué te la voy a dar a tu gusto, blandita o necesita o cómo? La palabra de Dios es martillo, es espada que corta el alma, los tuétanos, los huesos y no regresa vacía. Eso de estar preguntando a güey, no, hasta que te cures. La medicina que duele es la que cura. Amén, gloria a Dios. Y la que te unta, si no, esa no sirve para nada. Pero súplale, esa te está curando, te está matando la infección. Y la palabra del Señor así es. Amén, gloria a Dios. Uno tiene que predicar lo que es para que las almas no se pierdan. Y así vino Esdras, así les predicó, y esa fue la solución, para que obedecieran a Dios. Despidieron a las esposas, despidieron a los hijos, se restableció otra vez el templo, lo echaron a andar y la cosa empezó a caminar bien. Amén, mis hermanos. Amén. Ahora, servir a Dios no es fácil. ¿Quién dijo que era fácil?
Es más fácil ir a pecar. Pecar es bien fácil. Pecar es bien fácil. Pero apartarte para Dios, consagrarte, servirle, no es fácil. No es fácil. Pero gloria a Dios por ustedes que están aquí. Amén, gloria a Dios. Y de los que no vinieron, pues tenemos que orar por ellos para que vengan. ¿Verdad? Y que Dios los cuide y los proteja, porque son nuestros hermanos. Y nosotros tenemos la obligación de orar por ellos. Dice que si alguien cae, uno vaya y lo levante. Ahora, si alguien cae y luego le cae uno, no, es que caíste por él. No dice así. Dice que lo ayudes a llevar su carga, que lo restaures y que lo ayudes. No va a ser que tú también caigas. Hay que ayudarlo, hermano. Aunque esté mal, hay que ayudarlo. Hasta que sea restaurado. Y eso fue lo que hizo Esdras. Vino, oró por ellos, los levantó, terminaron su obra, echaron a andar el templo, y es el mismo templo que tuvieron hasta la venida de Jesús. Ahora, ahorita en Israel ya tienen todos los materiales para construir el tercer templo. Y cuando el tercer templo sea cumplido, la venida del Señor está a las puertas, hermano. Amén. Porque ahí se va a sentar el anticristo y se va a proclamar que Él es Dios. Y va a exigir que lo adoren a Él. Y la cosa no va a estar fácil. Entonces, Dios en su gran misericordia está dando un tiempo de que la gente se arrepienta, lo conozca a Él como su único Salvador, se consagre, se santifique, se aparte para cuando Él venga se nos pueda ir con Él, si no, no nos vamos. Imagínense que Cristo viene y usted ya echándose una bailada, con una mundana allá, y con 2 o 3 cervezas en la panza. Porque son hasta cobardes, no son capaces de invitar a una mujer a bailar sin ni una cerveza. Tienen que andar con moscas fumigadas para tener valor de ir a hablarle a una mujer. ¿Qué es eso? Para eso es uno hombre. El hombre es hombre y el hombre es conquistador. El hombre no necesita vino para ser hombre. Es hombre, porque Dios lo hizo hombre. Amén. No es la sangre de Cristo. Entonces, necesitamos consagrarnos, apartar. Nosotros sabemos de qué pata cogemos. Cada quien sabe sus errores, cada quien sabe cómo es. Y mejore. Usted mejore. En el área que usted sabe que está mal, mejore, santifíquese, apártese, porque una de esas llega el Señor y aquí nos quedamos. Que Dios tenga misericordia, hermano. Y así le pasó a este pueblo. Este pueblo despidieron a sus mujeres, despidieron a los hijos que tenían con ellas, obedecieron a Dios y echaron a andar el templo. Pero siguieron pecando. Y después fueron echados otra vez a las naciones, al mundo, siendo vergüenza y burla del mundo entero por sus tantos pecados. Por eso uno tiene que consagrarse al Señor, apartarse. Sí, Señor, aquí estoy, que se haga tu voluntad. Y hacer lo que el Señor diga, no lo que nosotros queramos. Amén, mis amados. Amén. Porque la iglesia es santa. ¿Cómo es la iglesia? Y dice que Él vendrá por una iglesia santa y sin arruga y sin mancha. Si nos echamos unas cervezas ya nos manchamos. Unos vinos ya nos manchamos. Tenemos que venir, Señor, perdóname. Sí, abogado tenemos ante el Padre, Cristo Jesús, Señor, nos vuelve a perdonar. Nos restaura. Ok, síguele pues. Y otra vez, oye, pues así como uno necesita apartarse. O imagínense los jóvenes que andan de novios. Van y se echan una acostada antes de casarse. ¿Cómo cree que quedan? ¿Cómo cree que quedan? Usted diga.